Vamos a presentar a continuación un diálogo compartido en la línea telefónica, el doctor Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Y también está el doctor Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad UID. Y les hemos pedido a Marcelo y a Esteban que nos visiten a través de la línea telefónica de este diálogo para conversar con la audiencia en torno a lo que ocurre en este momento preelectoral, precampaña. Empiezan a tomarse ciertas decisiones, el anuncio de Jaime Nebot que no va a ir a la campaña, que no va a ir a la candidatura. Aparecen ya 4 candidatos, unos autoproclamados del Partido Social Cristiano, la posibilidad de que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, pueda intervenir en la contienda. En fin, hay algunos elementos que queremos tratar. Así que vamos a empezar con Marcelo Espinel para pedirle una primera apreciación en torno a lo que está ocurriendo en este momento preelectoral del Ecuador. Buenas tardes, le escuchamos. Andrés, muy buenas tardes y un afectuoso saludo a Esteban Ron también que nos acompañan acá, así como también a tu distinguida audiencia. Creo yo que el hecho electoral que más llamó la atención de los ecuatorianos en las últimas semanas fue precisamente el anuncio de Jaime Nebot de ya no optar por una tercera candidatura a la presidencia de la República, algo que tal vez se venía esperando por parte de algunos sectores, incluso desde el año 2017. Sin embargo, llama también la atención el hecho de que en ese mismo espacio, pues manifestó su interés de impulsar una consulta popular con 8 temas de lo que se conoce hasta ahora, y asimismo pues dio cabida a que existan una gran cantidad de precandidaturas dentro del Partido Social Cristiano, y eso quiere decir que al parecer esta organización política sí o sí irá con candidatos. Asimismo, como ha manifestado usted, Andrés, pues ya se están escuchando algunos nombres, unos que ya tal vez sabíamos, como el de Guillermo Lazo, que optaría por también una tercera candidatura, las declaraciones hoy del vicepresidente Otto Sonnenholzner, que tal vez no dejan total certeza al respecto de una candidatura, pero sí habla sobre poner por encima los objetivos y no las ideologías. Entonces tal vez ahí se podría ver una iniciativa de tratar de aglutinar a distintos sectores. Y pues habrá que ver cómo siguen transcurriendo los días y las semanas, considerando que ya tienen que empezar a efectuarse los procesos de elecciones primarias dentro de las organizaciones políticas para ver cómo iríamos viendo el panorama para el 2021. Y finalmente, algo que también yo creo que fue antesala de esta entrevista, el hecho de que estamos ante una autoridad electoral en entredicho. Y esta autoridad electoral en entredicho no se vuelve beneficiosa para un proceso electoral, pues creo yo que todos los ecuatorianos no queremos en el año 2021 tener un nuevo presidente de la República que esté bajo la sombra del fraude. Perfecto, gracias Marcelo por esta primera intervención suya. Voy a dar paso a Esteban Ron para que igualmente nos dé un panorama, una mirada sobre lo que está ocurriendo en este momento de definiciones preelectorales en el Ecuador. Por favor, Esteban, le escuchamos. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso, recíproco a Marcelo, distinguido colega, y a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Bueno, Marcelo ya hizo un preámbulo bastante adecuado al respecto de la situación, pero si nosotros nos vamos a hacer un análisis, inclusive histórico, de cómo se hace la preparación de unas elecciones bajo ciertos ámbitos en los cuales el Consejo Nacional Electoral todavía no puede ejercer una acción de control o de administración electoral, nos vamos a ver siempre en un círculo, no vicioso, pero en un círculo de actuaciones, en este caso de los actores políticos y electorales, que van a estar caracterizadas por 2 temas. En primer lugar, la dispersión ya típica en nuestro país, ¿sí? Esta dispersión se ve de manifiesto en las 4 candidaturas que usted bien lo señalaba, Andrés, y que Marcelo ratificó, ¿sí? Y por otro lado, la volatilidad que existe y que es generada a través de esta dispersión. Hay candidatos autoproclamados, las organizaciones políticas todavía se encuentran en discusiones internas para la realización de sus elecciones y el ejercicio de sus elecciones de democracia interna, pero que realmente están en este ánimo de incertidumbre también, porque realmente las condiciones
del país, las condiciones políticas, las condiciones económicas, las condiciones sociales, hacen que se genere y que se vuelva un tumulto con base a esta incertidumbre. Vienen todas las discusiones de ¿vale la pena ser candidato? ¿No vale la pena ser candidato? ¿Qué pasa inclusive con las organizaciones políticas? ¿Están estas adecuadamente inscritas para presentar candidaturas? Conocemos que 4 organizaciones políticas se encuentran en entredicha por este informe de la Contraloría General del Estado, emitido hace poco. También, y de seguro, el Consejo Nacional Electoral en este momento tiene organizaciones políticas que estaban en proceso de registro para participar en estas elecciones, y que ese plazo feneció hace pocas semanas, y el Consejo Nacional Electoral no ha dicho absolutamente nada respecto de qué va a hacer. Entonces esto también, si le suma el segundo actor, organizaciones políticas, más el órgano de administración electoral, más las personas, creamos un embudo general de incertidumbre, volatilidad y más que nada de dispersión. Entonces yo creo que ese es el panorama actual, que lamentablemente está históricamente relacionado a la cultura política ecuatoriana, que es la del cálculo, que yo voy a esperar hasta el último momento para ver si hago o no hago mi candidatura, porque tengo que hacer las negociaciones previas y tengo que hacer, que no está mal, no está mal hacer un proceso de negociación o de acuerdos previos, pero lamentablemente yo creo que en el momento seguimos en una incertidumbre. Muchísimas gracias por esta exposición, Esteban. Vamos a ir ahora con su colega de panel, Marcelo Espinel, a quien quisiera ponerle estos asuntos para la conversación. Hasta hace poco, hasta hace unas 2 o 3 semanas, hasta antes del anuncio de Jaime Nebot, la derecha tenía una gran presencia y una gran opción de poder ser gobierno, de poder ser poder en el año 2021. Me parece que esas condiciones de alguna manera se han debilitado por la ausencia de Nebot. Hay quienes señalan que Guillermo Lasso no logra avanzar, no logra despertar entusiasmo y que quizás no tendría una presencia significativa. Y el otro candidato de la derecha, que podría ser el vicepresidente Sonnenholder, también está a esta hora deshojando margaritas. ¿Qué pasa con la derecha? Es lo que le planteo, si es tan amable. Adelante, doctor Espinel. Yo creo, Andrés, que en los últimos años, dentro de los fenómenos políticos mundiales, se ha visto que el votante no se está orientando a votar por izquierdas o por derechas, sino por individuos. Y eso tal vez es algo que debemos tener en consideración, más aún dentro de esta situación de pandemia, más aún dentro de la coyuntura ecuatoriana en la que, como ha sucedido en los 40 años, nuestros partidos políticos solo tienen una presencia durante 10 años, y que en la actualidad no existe una organización política fuerte, y lo que se buscaría es un individuo que logre capitalizar votos. Dentro de esa línea, viendo a Jaime Nebot como alguien con una base fuerte de votos, no creo que sus votos sean totalmente endosables hacia un candidato de derecha, sino que habrá que ver hacia dónde se puede dispersar los votos que tal vez tenían seguros, ojo, Jaime Nebot, no el Partido Social Cristiano. Ahí es donde tal vez yo encuentro la justificación que tendría Jaime Nebot de promover una consulta popular, más aún con temas que tal vez son muy generales y que son de interés de toda la ciudadanía. Ya los había anunciado, como por ejemplo el tema de asegurar que no se use los fondos del IES para asuntos de interés del Ejecutivo, tratar de promover la agricultura, la pesca, la ganadería, que son temáticas que no van a generar ruido y tal vez lo que van a buscar es traer votos. Ahí tal vez yo diría, hay que tener muchísimo cuidado, Andrés, con los tiempos de esa consulta popular, a ver si se coinciden con la primera y con la segunda vuelta, y que no se vuelva a repetir de manera irresponsable un ejercicio de 8 veces sí, como sucedió en el año 2018, deslegitimando así la iniciativa ciudadana, la participación ciudadana que se expresa a través del plebiscito. Dentro de esa línea también, pues, de acuerdo a las últimas encuestas de ese dato, solo el 15% de la población consultada tenía seguro cuál va a ser su candidato, y un 45% también hablaba de total desconocimiento o falta de interés sobre ya tener un candidato. Entonces, bajo el razonamiento inicial que le comentaba Andrés, yo no creo que podamos hablar de un candidato de derecha, sino de un individuo que puede en este momento capitalizar votos independientemente de cuál sea la línea ideológica del individuo. Más aún considerando lo que comentaba Esteban, de
cómo nos proyectamos hacia el 2021, un Ecuador post pandemia, con una grave crisis económica, con una fuerte existencia de casos de corrupción y un debilitamiento de la cohesión social que ha generado mayor polarización de la que ya existía en el país hace algunos años. Muy bien, muchísimas gracias Marcelo. Voy con el doctor Esteban Ron para que nos dé una apreciación sobre el tema planteado y las opciones que pueda tener la derecha. Y quiero simplemente poner algún elemento adicional, como es que me da la sensación de que esta falta de ánimo, esta desesperanza que tiene el país como consecuencia de la crisis económica, del desempleo, de la pandemia, de la cuarentena, en fin, de lo que estamos viviendo, puede ser un espacio para el surgimiento de un candidato populista, de un redentor, de un mesías, en fin. Por favor, si es tan amable, doctor Esteban Ron. Muchas gracias nuevamente, Andrés. Bueno, realmente voy a empezar con lo que nos ha planteado, con lo que me planteaste en la última parte. Realmente esta, como lo había mencionado, esta incertidumbre, esta volatilidad, es un escenario propicio para que nuevas figuras políticas y nuevos candidatos o nuevos actores políticos con una cara diferente, con un perfil profesional diferente, con un perfil social, con un perfil académico, surjan. ¿Por qué? Porque realmente el elector está cansado de todo el sistema político ecuatoriano, si así lo queremos llamar, porque no solo es el Consejo Nacional Electoral, también mire los escándalos que tenemos en este momento en la Asamblea con respecto a lo de los carnets de discapacidad, ¿sí? Y además, sumemos a ese los escándalos previos de pedir prebendas, favores, negociaciones intermedias con características de ilegalidad, han hecho que la clase política, por así llamarlo, hegemónica, pierda la confianza del elector. Entonces es un escenario propicio para que se den estas nuevas figuras, ¿sí? Yo no diría, pero que puede ser una figura populista, pero sí podría ser un outsider, sí podría ser una persona que no haya estado involucrada previamente en acciones políticas, tal vez sí una militancia, tal vez sí una adhesión a un partido, tal vez sí ser pues parte de cualquier organización política, pero realmente sí se da como para que se dé un nuevo escenario, una nueva figura que represente a una nueva exigencia de los electores respecto de cómo tiene que llegar una persona. Por otro lado, las opciones de la derecha. Realmente en el Ecuador, y yo soy tajante y siempre me he mantenido en esto, históricamente se podría decir que existe ciertas tendencias de actuar, que los fundamentos ideológicos de ciertos partidos políticos hegemónicos, de nuevos movimientos políticos con una tendencia hacia la derecha, no es una derecha pura como tal. Lo que hace que esta ideología, lo que hace que esta característica hegemónica, que inclusive tiene mucho que ver con la cultura y que eso es lo que atrae al voto y que inclusive uno lo hace por ideología, se vea mermado. ¿Por qué? Porque lamentablemente el sistema político, el sistema electoral hace que los partidos de derecha tengan que negociar en algún momento con los partidos de la izquierda. Sí, vámonos a un ejemplo clarísimo en la Asamblea, y no quiero entrar en izquierda y derecha, pero el Partido Social Cristiano votando en muchas decisiones trascendentales con el bloque de Revolución Ciudadana, izquierda más derecha. Entonces yo creo que este tema de la derecha y de la izquierda responde a un tema de coyuntura, de un tema circunstancial, de las necesidades políticas que se dan en ese momento en aras a la gobernabilidad. De hecho, pues, como ya lo señaló Marcelo muy acertadamente, los votos de Jaime Nebot no son endosables, porque entran de nuevo a este embudo de volatilidad electoral que no sabe la persona por quién votar, porque no existe una delegación o no existe una sucesión histórica por una familia, por un pariente, como lo que sucedió previamente con el caso de Cynthia Viteri. Sí, decían que todos los votos, cuando fue candidata a la presidencia de la República, decían que todos los votos del Partido Social Cristiano y de Jaime Nebot iban a pasar a ella, cosa que no sucedió. Tuvo un margen de votación inclusive inferior a lo que Jaime Nebot históricamente recibió en Guayaquil. Entonces yo creo que ese voto no es delegable, no es endosable. Ahora,
si quiere portarse hegemónica la derecha respecto de sus apreciaciones y de sus planes de gobierno de cara a las elecciones 2021, que principalmente tienen que ver en los ejes económicos, tiene que ser muy abierta a recibir propuestas de otros sectores, de centro, de izquierda, y hacer un conglomerado general y una adecuación previa, un diálogo, un consenso para realizar una propuesta que satisfaga a todo el electorado, y de esa manera entrar, sí, con un fuerte componente, principalmente en la política pública que se genera a través de la percepción de derecha, pero con un consenso previo. Y nuevamente, como le decía Andrés, entramos a un embudo que en el Ecuador no se puede delegar o no se puede endosar una votación previa o histórica. Ese voto duro, ese voto fuerte que se llama, que tienen ciertas organizaciones políticas o actores políticos, no en la mayoría de veces es endosable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado respecto de dar una apreciación en ese sentido. Por otro lado, ¿qué nos dicen las encuestas de opinión? Yo creo que las encuestas de opinión en este momento lo único que están haciendo, y las organizaciones políticas lo que están haciendo, es un sondeo generalizado de lanzar números y ver precandidaturas. Leía hace pocos días en uno de los diarios digitales del país que el bloque correísta estaba midiendo a Gustavo Yalc. ¿Sí? Se dice que por ahí se está midiendo constantemente a Otto Sonnenhosner. Entonces, estos números lo que hacen es tener una inteligencia del movimiento de los electores para llegar a unos acuerdos posteriores. Por lo pronto, no existe una forma de dilucidar el tema. Esa sería la apreciación, estimado Andrés. Perfecto, muchísimas gracias a Esteban Ron. Voy donde Marcelo Espinel. Esto de que no se endosa el voto es lo que ustedes han señalado de modo insistente. Entonces, ¿cómo entender este voto tan potente, tan fuerte que tendría el correísmo? Si el expresidente Rafael Correa no va a participar, no puede participar, de hecho, en la elección presidencial, por lo menos, en lo de la vicepresidencia hay una controversia, hay un debate alrededor de si puede o no puede, pero en la presidencial está imposibilitado porque no hay la reelección. Si es que el voto no es endosable, no habría ninguna preocupación en los opositores a Correa, porque no va a poder entregar, va a asignar esos votos a la militancia. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen, y Marcelo, si es tan amable, sobre la figura de Rafael Correa desde el exterior y la posibilidad de una candidatura del vicepresidente, de Sonnenhosner, que resulta interesante o extraño porque él proviene de un gobierno extremadamente débil, con un nivel de aceptación muy baja, involucrado en unos temas de corrupción tan grandes, con un manejo económico lamentable, en fin, y sin embargo aparece como una figura para poner atención. Por favor, si es tan amable, Marcelo, le escuchamos. Encantado, Andrés. Yo creo que primero se presentan dos fenómenos distintos al respecto de la figura de Jaime Nebot dentro del Partido Social Cristiano y la figura de Rafael Correa y su movimiento RC5, Fuerza y Compromiso Social, ¿no? Dentro de esto creo yo que, y esa es una opinión que siempre le he mantenido, el Partido Social Cristiano, así como también la figura de Jaime Nebot, no pasa de ser un fenómeno regional. Yo creo que la figura de Jaime Nebot, a pesar de tener reconocimiento nacional, no pasó de ser un fenómeno regional en el cual tuvo muchísimo respaldo en la costa, pero se ha logrado evidenciar que aquellos candidatos a la alcaldía, a la presidencia, siguen sin poder capitalizar votos en la sierra. En ese sentido, más aún, si es que el Partido Social Cristiano no logra tener presencia fuerte en otras regiones del país, un candidato que pueda ser seleccionado para participar dentro de las elecciones presidenciales no lograría, a mi criterio, tener una buena cantidad de votos. Sin embargo, habrá que ver, como te comentaba hace un momento, Andrés, si es que esta figura de la consulta popular se convierte en una especie de endoso directo a lo que promueva o que esté proponiendo el candidato del socialcristianismo. Al respecto del fenómeno de Rafael Correa, yo creo que es completamente distinto. Yo he catalogado esto como la nostalgia de la bonanza, y es muy similar a lo que sucedió en Argentina con la última votación que dio por electo al presidente Fernández, y es el hecho de que el fenómeno del correísmo estuvo instaurado en el país durante 10 años, y una gran cantidad de esos años estuvieron marcados por una bonanza económica. Y el individuo extraña esa bonanza, tiene nostalgia de esa bonanza, y tal vez
la gran mayoría de los votantes no comprende que esa bonanza no respondía a una buena administración, sino a factores externos como el precio de los commodities, que daba como resultado que exista una gran cantidad de recursos que permitían gestionar obra pública, aumento del aparataje estatal, buenos sueldos dentro del sector público, a diferencia de lo que se ve ahora. En ese sentido, yo creo que esa nostalgia de la bonanza puede generar un efecto positivo al momento de pensar que el candidato de Correa es volver esa bonanza. Algo similar a lo que sucede en Argentina, que sucedía al menos en la fase electoral, al tener a una figura como Fernández que emulaba el retorno del kirchnerismo dentro de Argentina, y ahora vemos la situación en la que se encuentran. Y al respecto de la figura de Otto Sonnenholzner, yo creo que aquí hay dos aristas. La primera, cómo él en su gestión trató de separarse de la figura de Alianza País, así como también de el manejo del movimiento político encabezado por Lenín Moreno, si lo podemos llamar así, en estos dos momentos, correísmo y morenismo, y trató de venderse como un individuo que promueve un nuevo modelo de gestión más cercano con la gente, y como él mencionaba, que no era un político. Sin embargo, yo creo que tenemos que recordar, Andrés, que a finales de abril, el vicepresidente Sonnenholzner mencionó a través de una cadena nacional que no iba a ser candidato a nada y que no pertenecía a ningún partido político. Entonces, creo que es necesario agarrar con pinzas la declaración que tuvo el día de hoy Sonnenholzner, en el que él mencionaba, y si me permites, Andrés, voy a decirlo de manera textual. Sonnenholzner mencionaba: quiero dejar esto claro, el Ecuador necesita unidad, no necesita dispersión. No se trata de candidaturas en este momento. Yo trabajaré para buscar ese camino que nos una, no por ideologías, sino por objetivos. En ese sentido, pues, habrá que pensar si es que él realmente va a ser candidato, va a promover una alianza, y candidato a qué sería. Entonces yo creo que está tratando de entrometerse en la discusión electoral, y que esta no sea capitalizada únicamente por Guillermo Lasso, por el Partido Social Cristiano y por un potencial candidato del correísmo. En esa línea, creo que como los tiempos son cortos, consideran estratégico que el gobierno también tenga una oposición frente a las elecciones y que no sea un actor totalmente pasivo frente a ellas, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo Espinel. Vamos a cerrar con la intervención de Esteban Ron. Por favor, Esteban, su apreciación de estos temas planteados lo más rápido posible, que estoy sobre el tiempo. Adelante, le escuchamos. Esteban Ron, ¿se perdió la comunicación con él? No sé. ¿Está él? Sí, antes lo escucho. Ya, Esteban, por favor, le escuchamos. Adelante. En complemento a lo que señaló Marcelo, para no extendernos mucho en el tiempo, aparte de ese extrañamiento a la bonanza económica, si usted ve respecto de la administración pública del Estado, también existe un extrañamiento de la gobernabilidad que generó Rafael Correa. No voy a dilucidar en cómo lo hizo, pero sí existe también un extrañamiento de la gobernabilidad generada, ¿sí? Entonces yo creo que es otro factor para visionar este tema. Yo creo que el tema de Rafael Correa y Jaime Nebot son totalmente distintos, como bien lo señaló Marcelo, son fenómenos distintos, pero sumemos a esto de que el proceso de formación de la llamada así Revolución Ciudadana fue de largos años y se creó, al menos en cierto grupo de electores, una ideología. ¿Sí? Una ideología propia de Revolución Ciudadana, una ideología propia de Rafael Correa. Inclusive existe la coincidencia de los nombres del RC y demás. Entonces existe una creencia ferviente hacia un fenómeno ideológico como lo es Rafael Correa. Eso sí hace que un voto sea duro, a diferencia de lo que sucede en este caso con el Partido Social Cristiano, que inclusive se dispersa más aún con Madera de Guerrero y que se dispersa más aún con la figura ahora de Jaime Nebot renunciando a una candidatura. Y por otro lado, solo como recuento histórico, veamos lo que pasó en el 2014 con las elecciones seccionales, ¿sí? Se creía que Revolución Ciudadana iba a tener, o el Partido País, el Movimiento País, iba a tener la misma aceptación que tuvo Rafael Correa en las elecciones de 2013, pero cosa que no sucedió. Y esto hizo que las figuras seccionales de Alianza País del momento acudan a la figura de Rafael Correa. ¿Para qué? Para que aupe sus candidaturas, para que sumen fuerzas. Lamentablemente,
y bajo el resumen histórico del análisis de esa campaña fue demasiado tarde. Usted veía a Rafael Correa abrazando a candidatos a alcaldes, a prefectos y demás, pero no fue lo suficientemente fuerte en ámbito de temporalidad como para upar esa candidatura y señalar que efectivamente se contaba con Rafael Correa. Ahora, este fenómeno puede ser repetible, sí, pero en virtud del fenómeno, y yo lo creo así desde el estudio también de la ciencia política, de una figura única, que es Rafael Correa. En ese caso, sí existirá un voto duro y también un rechazo, y yo creo que va a haber un rechazo muy ferviente al gobierno actual o a los personajes que están efectuando la representación en cualquiera de las carteras de Estado. ¿Por qué? Porque vienen de un gobierno que, aparte del tema de la gobernabilidad, la crisis económica, la pandemia y demás circunstancias que se dieron, hace que las personas, en este caso, como les decía, los representantes de las diversas carteras de Estado asuman responsabilidades y se vean como los salvadores de esta situación. Pero las condiciones no dan para eso, pero eso afecta directamente a la figura personal, que luego puede ser un tema de candidatura, que luego puede ser en una perspectiva un candidato. Esa sería mi apreciación, Andrés, para cerrar la entrevista. Perfecto, muchísimas gracias entonces por haber participado en este diálogo y haber compartido las ideas, los pensamientos, las reflexiones que ustedes tienen sobre lo que ocurre con las perspectivas electorales y el momento de las definiciones de los candidatos. Quiero agradecer a Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadana y Desarrollo, y gracias a Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, de la UID. Gracias a la audiencia.